Hola, mentes curiosas. Bienvenidos de nuevo a Mens Criminalis, un podcast en el que hablamos de crimen. Yo soy Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Hoy traigo este episodio extra, en concreto el número 5. Ya sabéis que entre casos reales os cuento cosas sobre criminalidad y psicología. En las semanas anteriores no hubo episodio extra porque fue sustituido por los 5 casos especiales de Navidad. Fue un trabajazo, pero estoy muy contenta del resultado. No solo conseguí encontrar casos interesantes, sino que gracias a ellos ha habido un repunte de interés en el podcast y de suscripciones. Gracias a todos y a todas las que me estáis dando esta oportunidad. Pero vamos al tema del que hablamos hoy. Con motivo del episodio 6 de Mens Criminalis, en el que os conté el caso de la viuda negra de Isère, hoy hablamos de la criminalidad femenina, de las mujeres que matan, de por qué lo hacen y de las diferencias que hay entre géneros en este sentido. También os contaré algún caso que sea llamativo, aunque eso no quiere decir que no pueda llevarlo a un episodio completo en el futuro, porque la verdad es que hay historias de mujeres criminales que hielan la sangre. La criminalidad femenina en España y Europa es un fenómeno complejo que, aunque representa una proporción menor en comparación con la criminalidad masculina, merece un análisis detallado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el famoso INE de España, en 2019 se registraron 260.000 delitos cometidos por mujeres o en los que estuvieran implicados alguna mujer, lo que refleja una participación significativa de ellas en diversos tipos de delitos. A nivel europeo, las mujeres representan una minoría en la población penitenciaria. En concreto, en España, las mujeres son aproximadamente el 7% de la población reclusa, según datos oficiales entre los años 2020 y 2023. Sin embargo, su participación en ciertos tipos de delito ha mostrado incrementos en los últimos años, en concreto en los delitos de narcotráfico y robo. Los delitos de sangre, como homicidio, asesinato, lesiones y demás crímenes violentos, siguen siendo terreno principalmente masculino. Sin embargo, España tiene un historial de mujeres criminales que han capturado la atención pública debido a la naturaleza de sus crímenes, ya que, como hemos visto, las mujeres asesinas no son habituales. Algunas de ellas se han vuelto infames, no solo por sus actos, sino también por las circunstancias sociales y culturales que rodean sus casos. El primer ejemplo que me viene a la cabeza es el de Enriqueta Martí, conocida como la vampiresa de Barcelona. Ella es una de las figuras más escalofriantes de la criminología española. Se le acusó de secuestrar a niños, asesinarlos y fabricar ungüentos y remedios con su sangre y grasa para venderlos a la aristocracia. De ahí lo de vampiresa. Enriqueta pertenecía a la clase social más baja, la marginal. Pedía limosna en las calles y se prostituía, pero también secuestraba niños para torturarlos. Fue capturada en 1912 cuando una vecina vio a una de las niñas desaparecida, llamada Teresita, en el balcón del apartamento de Enriqueta y lo reportó a la policía. Lo que las autoridades encontraron en esa casa debió ser escalofriante. Botes con todo tipo de sustancias extraídas del cuerpo de los niños, partes de sus cuerpecitos, huesos, cabellos, sangre. Vamos, un sinfín de pruebas. Con los medios disponibles en aquella época, como podemos ver, es imposible esclarecer a quién pertenecían todas esas pruebas y los casos de los que Enriqueta fue culpable, por tanto. Aunque habían desaparecido muchos niños, lo cierto es que en esos entornos marginales no era de extrañar que hubiera desapariciones. Como digo, Enriqueta Martí fue arrestada, pero nunca enfrentó un juicio formal. En 1913, un año después de su detención, murió en la prisión de Reina Amalia, presuntamente a manos de otras reclusas, aunque también se hipotetiza que fue de una enfermedad. La figura de Enriqueta es, por otra parte, controvertida, ya que no faltan voces que alegan que su leyenda negra no se corresponde con la realidad.
Una versión alternativa de su historia explica que Enriqueta había perdido a un hijo por causa de la pobreza y la malnutrición, lo que lo llevó a una estabilidad emocional dudosa. Como curandera, que es lo que era también, estuvo demostrado que vendía las pócimas y ungüentos a las clases sociales más altas, prometiéndoles remedios contra el envejecimiento y también contra otras enfermedades. Pero estos defensores alegan que pudo obtener los restos de niños de cementerios. Al fin y al cabo había una alta mortalidad infantil. Lo único probado es que secuestró a la niña que vio la vecina, a Teresita, pero esta niña estaba intacta y se hipotetiza que su secuestro fue motivado por sus problemas mentales debidos a la pérdida de su hijo, que pretendía sustituir de alguna manera a su hijo con Teresita. No podemos saber con certeza cuál es la versión real, pero lo que está claro es que su caso marcó un antes y un después en la percepción de los crímenes contra niños y en la necesidad de mejorar la seguridad en los barrios más desfavorecidos de Barcelona y de España en general. En el caso de Enriqueta vemos que, como la mayoría de los criminales, lo que buscan en sus víctimas es a alguien más débil, alguien vulnerable a quien poder someter, sobre todo cuando se trata de hacerlo de forma violenta y por la fuerza. En el caso de las mujeres criminales, en general, los niños son un tipo de victimología habitual, tanto si es dentro del ámbito familiar como fuera. Por otra parte, y pasamos a otra tipología de criminal, en la década de los 50 tenemos a Pilar Prades, que fue acusada de envenenar a varias personas mientras trabajaba como empleada doméstica. El veneno es históricamente el método más femenino para acabar con alguien, porque no requiere el uso de la fuerza y se puede administrar poco a poco, sin violencia, con calculadora frialdad. Es fácil además para una mujer, porque tradicionalmente han sido las encargadas de servir comidas y bebidas tanto a sus familias como a aquellos para quienes trabajaba. Fue este el caso de Pilar, que, pobre de nacimiento, entró a servir en casa de un matrimonio sin hijos, los Vilanova. Se hipotetiza que, por envidia y queriendo ocupar el lugar de la mujer, Adela, la envenenó lentamente con un veneno mata hormigas que contenía arsénico, hasta que la mató. Sin embargo, en lugar de verse como nueva señora de la casa, el marido la despidió, aunque no la acusó de la muerte de Adela. Tiempo después, Pilar conoció a una chica llamada Amelia que trabajaba en otra casa de bien, la de un médico llamado Berenguer, y la ayudó a meterse como criada. Se dice que Amelia y Pilar se hicieron muy amigas, pero cuando un chico prefirió a Amelia antes que a Pilar, ésta se molestó y envenenó a su amiga. También comenzó a hacerlo con la señora de la nueva casa donde servía, pero el médico se dio cuenta y esta vez no solo la despidieron, sino que también la reportaron a la policía. Al investigar sus pertenencias, encontraron un frasco de diluvión, el mencionado mata hormigas con arsénico, y tras exhumar a Adela, la primera mujer que murió, y comprobar los indicios de envenenamiento por arsénico en su cadáver, Pilar fue condenada a la pena capital. Ostenta el dudoso honor de ser la última mujer ejecutada mediante garrote vil en España, y esto sucedió en 1959. No sé si sabéis lo que es el garrote vil, pero es un método bastante agónico de ejecutar a alguien. El mecanismo del garrote, en su forma más evolucionada, consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola y al girarlo causaba a la víctima la rotura del cuello. Así que de este modo morían. Pero volviendo a los casos que nos ocupan, otra famosa envenenadora de la que probablemente hable pronto es Francisca Ballesteros, la llamada envenenadora de Melilla. Su caso es truculento y muy interesante, pero lo voy a dejar para otro momento. Más recientemente encontramos otro tipo de casos más relacionados con la ambición y la motivación económica, como es el de Angie o el crimen de Ana Páez. En 2008, en Barcelona, María Ángeles Molina, alias Angie, se hizo con un DNI falso para suplantar a su amiga, Ana Páez, y así firmar en su nombre préstamos y seguros de vida por valor de casi 1 millón de euros. Luego, el 19 de febrero, la asfixió con una bolsa de plástico en un piso alquilado por horas y simuló un crimen sexual. Pagó a 2 gigolos, a 2 hombres que ejercían la prostitución, para que eyacularan en un recipiente y luego introdujo ese semen en el cuerpo sin vida de su amiga. Llevaba planeando este crimen 2 años.
2 años en los que fingió una cercana amistad con Ana, sabiendo que lo único que quería de ella era matarla para conseguir dinero. Es duro. Pero esto no es todo. Unos años antes, Angie vivía en Canarias con su marido, un empresario de 41 años que, un día, de repente, apareció muerto en su casa. La autopsia reveló que murió envenenado con ionfosfato, un tóxico presente en productos de limpieza y fertilizantes. Sin embargo, Angie consiguió que se considerase un suicidio. De hecho, Angie cobró 40 millones de euros por la herencia y ventas de acciones de este hombre, que, como digo, era empresario. Se salió con la suya y, al menos hasta que se le acusó de la muerte de Ana Páez, no se supo nada sobre este tema. Fue entonces cuando la policía echó la vista atrás y descubrieron muchos indicios que señalaban a Angie como causante de la muerte por envenenamiento de su marido. Sin embargo, fue condenada solo por el primer crimen, el de Ana Páez, a 22 años de prisión en 2012. Recientemente ha sido noticia porque tras el famoso crimen de la Guardia Urbana se estableció una especie de rivalidad entre Angie y la autora de este último, Rosa Peral, sobre quién era más famosa porque se hubieran hecho más programas de true crime sobre su caso. Esto nos lleva inevitablemente a considerar que ambas son psicópatas narcisistas y, por tanto, como ya hemos visto en otros podcasts en los que hemos hablado de la psicopatía, son perfiles difícilmente reinsertables en la sociedad y su probabilidad de reincidencia es alta. Esto nos lleva a hablar de una última tipología de crimen, el que representa el caso que os conté la semana pasada, las viudas negras. Ya mencioné entonces a Maje, la viuda negra de Patraix. María Jesús Moreno, conocida como Maje, era una mujer joven que trabajaba de enfermera y estaba casada con un hombre algo mayor que ella, 9 años, llamado Antonio Navarro. Sin embargo, Maje mantenía a la vez varios amantes, y entre ellos estaba Salva, un celador de su mismo hospital que estaba muy enamorado de ella, a pesar de estar a su vez también casado. Maje lo manipuló haciéndole creer que Antonio la maltrataba, y que si él desaparecía, ellos podrían estar juntos. Hasta que la mañana del 16 de febrero de 2017, Salva mató a Antonio a cuchilladas en el parking de su casa, por supuesto con ayuda de Maje. Los detuvieron rápido ya que había multitud de conversaciones sospechosas entre ellos, y Salva, aunque al principio exculpó a Maje, las pruebas la señalaban como autora intelectual del crimen. Fueron condenados en 2020, ella a 22 años de prisión y él a 17. Por otra parte está el ya mencionado caso de la Guardia Urbana. Rosa Peral y Albert López, ambos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, fueron condenados por el asesinato de Pedro Rodríguez, que también era policía y pareja de Rosa en ese momento. El 1 de mayo de 2017 también, el cadáver de Pedro apareció calcinado dentro de su coche cerca del embalse de Foix en Barcelona. Según la investigación, Rosa y Albert planearon el crimen juntos, motivados por celos y conflictos dentro de este triángulo amoroso. Golpearon a Pedro mientras dormía en la casa que Rosa compartía con él y trasladaron el cuerpo en su coche y lo incendiaron para ocultar pruebas. Las pruebas presentadas durante el juicio, como mensajes de móvil, contradicciones en los testimonios de Rosa y Albert y restos biológicos, resultaron decisivas. En 2020, Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión y Albert López a 20 años por el asesinato con alevosía. No podemos dejar pasar la similitud de estos dos últimos casos, aunque el de la Guardia Urbana se hizo más mediático, quizá por la profesión de los implicados. En cualquier caso, en estos ejemplos, hemos visto cómo las mujeres a menudo se valen de los hombres para ejercer la violencia física que ellas no pueden ejercer, sobre todo cuando la víctima es otro hombre. Sin embargo, son ellas mismas las que matan cuando la víctima es alguien más débil, como niños, otras mujeres o ancianos. En este sentido tenemos el caso de Remedios Sánchez, la apodada Mataviejas de Barcelona, de la que quizá también os hable más adelante. La criminalidad femenina, como hemos mencionado al inicio de este episodio, es mucho más baja y más rara que la masculina, pero al mismo tiempo y precisamente por eso
llama más la atención, ¿no creéis? Y lo que hemos visto en este episodio me lleva a una reflexión, porque siempre se ha dicho que las mujeres somos más emocionales, menos racionales, y se ha esgrimido este argumento para excluirnos durante siglos de muchos ámbitos serios o profesionales. Sin embargo, en nuestra forma de matar podemos ver que si algo nos caracteriza como asesinas es la frialdad, la premeditación y la contención de las emociones. Envenenar requiere ser metódica y concienzuda. Para manipular a otros para que cometan crímenes por nosotras es necesario ser inteligente y controlar bien las propias emociones. Engañar durante largo tiempo al entorno solo es posible si lo planificas de forma exhaustiva y racional. Muchos que todavía piensen así deberían reconsiderar la concepción de la mujer como un ser incapaz de controlar su propia emocionalidad, ya que por desgracia tenemos aquí varios ejemplos de lo contrario. Por mi parte, esto es todo por hoy, y hasta aquí este episodio extra de Mens Criminalis. Espero que os haya resultado interesante y que si os gusta este contenido le deis like y lo recomendéis. Aprovecho para recordar que todo lo que he contado en este podcast es fruto de una investigación sobre los medios accesibles al público general, y que si hay algún error ha sido sin ninguna intención. Me haría mucha ilusión leer en comentarios vuestras impresiones sobre este tema, así que os animo a comentar. Y por último, recordad que Mens Criminalis está en iVoox y en YouTube y que es totalmente gratis. También subo contenido a Instagram en @menscriminalis y también en TikTok en @menscriminalispodcast. Gracias por escucharme. Hasta la próxima, mentes curiosas.